Bueno, como dijo, soy médica del Hospital Argerich, de la sección de reumatología, y estoy en el área de los pacientes con lupus. Entonces, estamos divididos por áreas y yo estoy a cargo de ese sector. Así que bueno, muy contenta de estar acá. Cualquier cosa que quieran preguntar, son estudiantes de farmacia y bioquímica y... Graduados también. Graduados también. También hay graduados, hay que levantar la mano. Bueno, muy bien, bienvenidos. Bueno, espero que esté cómodo. Bueno, primero que decía, bueno, para ejemplo, como obviamente charla de que el lupus es una enfermedad poco frecuente, que hay una lista de enfermedades poco frecuentes. Para llamarse poco frecuente tiene que estar, la prevalencia de la enfermedad tiene que estar en una persona, o sea, la prevalencia tiene que ser en menor o igual a una en 2.000 personas, ¿sí? Para decir que es poco frecuente. Y lupus está entre las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la prevalencia y la incidencia? Varía a nivel global, pero en promedio sería más o menos 43 personas cada 100.000 personas en la prevalencia. Si lo ponemos cada 10.000 es 4 cada 10.000, y después si lo bajamos a lo de poco frecuente sería más o menos una persona cada 2.000. O sea que está entre las enfermedades poco frecuentes. Bueno, esto no sé si saben un poco de la enfermedad, si han estudiado lupus, ¿sí? Más o menos. Bueno. Es más frecuente en mujeres, es decir, de 10 pacientes que vemos, 9 son mujeres y la mayoría están en edad reproductiva. Esta es como la línea de edad, se fijan acá en la edad, y en rosa son las mujeres, y esto es el total, y estos son los hombres. ¿Sí? Poco frecuente en los hombres, y como vimos, más que nada, mujeres en edad reproductiva. Y un dato muy importante es que es una enfermedad que compromete muchos órganos. Hay muchos tipos de lupus, yo siempre se lo digo a los pacientes porque a veces le decís lupus y abren los ojos y dicen, tengo lupus, empiezan a googlear y se ponen, la verdad que se ponen muy mal. Y hay muchos tipos de lupus, si bien es potencialmente mortal y multisistémica, hay pacientes que tienen compromiso cutáneo, únicamente articular, y después hay pacientes que tienen compromiso renal o otras manifestaciones más graves que requieren internación. Pero es muy importante que hagamos un diagnóstico temprano para poder iniciar el tratamiento y que no evolucione a formas más graves. Entonces, los voy a hacer participar, a ver si tienen ganas de participar. ¿Cuánto piensan que es el retraso en el diagnóstico de un paciente con lupus? Yo les dije, es muy importante hacer el diagnóstico temprano porque si no, el que quizás empieza con compromiso articular y cutáneo después puede evolucionar a una forma renal si uno no lo trata y lo controla. ¿Cuánto piensan que es el retraso de esta enfermedad? Que es poco frecuente y hay mucha gente que no la conoce. A mí me gusta y trabajo en eso, pero hay mucha gente que no suele ser el primer médico al que ve, reumatólogo, paciente con lupus. Así que pueden para responder. ¿Quién piensa que 3 meses? Así a mano alzada. ¿Nadie? ¿6 meses? Más o menos. ¿Nadie? No vale esa, acá hay vota. No es como ayer que no votó 12 millones de personas, ahora hay que votar. ¿1 año? 1 año, ya empieza 1 año y 2 años. Entre 1 y 2 años. Bueno, más o menos a nivel global es 2 años en lo que está descrito. Nosotros, esto es, como les decía, a nivel global es muy variable. Hay una cohorte que se llama GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus, y hay una cohorte de pacientes que se están siguiendo, y en esa cohorte la mediana de diagnóstico es 8 meses. Pero eso es un seco, porque los centros que participan en ese registro son centros que se dedican a lupus, especializados, entonces bueno, más o menos entre 8 meses y 2 años. Y lo que les contaba, la mayoría, 1/3, consultan primero al médico clínico o al médico del centro de salud, y la mayoría ven a 3 médicos antes de que alguien diga, oye, vamos a derivar a este paciente al reumatólogo porque quizás esto es lupus. Y entonces es muy importante esta parte que es la parte del diagnóstico. Una vez que nos derivan, nosotros no tenemos criterios diagnósticos en lupus, tenemos lo que llaman criterios de clasificación. ¿Saben qué es criterios de clasificación y no de diagnósticos? Bueno, digamos, los criterios de clasificación son criterios que tiene que cumplir un paciente para entrar en un estudio clínico. Si yo quiero estudiar si tal droga es eficaz en lupus, y sí o sí tiene que cumplir los criterios de clasificación. Ahora, en el día a día, yo veo un paciente y no voy a ver si tiene estos criterios de clasificación, porque a veces no cumple los criterios y tiene lupus. ¿Sí? Entonces, pero lo que tenemos son los criterios de clasificación que a veces nos ayudan. Entonces, el criterio de entrada es, para decir que un paciente tiene lupus, es FAN mayor o igual a 1,80. El FAN son los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Factor antinuclear. Capaz que esto sí lo estudiaron y están familiarizados con eso. Si el paciente no tiene, o sea, si el FAN es negativo, en teoría no puede entrar en la clasificación, pero hay pacientes con lupus que son FAN negativos.
entiende? Entonces, ¿qué es el FAN? ¿Cómo se hace, no? Es una técnica, la recomendación, se puede hacer de muchas maneras, pero la recomendación de los criterios de clasificación es que sea una inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Eso es lo que saben ustedes mejor que yo, la técnica de la inmunofluorescencia indirecta, pero más o menos es, tengo las células HEP2, que son células derivadas del carcinoma epidermoide del ariete humano, que tienen de bueno, que crecen mucho, tienen un núcleo grande, entonces tienen mucha sensibilidad para poder ver los distintos antígenos. Entonces lo que yo hago es las células HEP2, las cruzo con el cerebro del paciente, eso no lo hago yo, lo hace Dani, que es la bioquímica que está en la parte de reumato, que tenemos mucho, y ella después lo que hace es marca los anticuerpos del paciente que se pegaron a algún antígeno de la célula HEP2, y después lo siguiente que hace Dani nos dice, dio positivo o negativo. A veces le decimos, Dani, por favor, decinos porque este paciente está internado, urgente, entonces nos dice positivo, pero tengo que hacer dilución. Es decir, porque a nosotros nos cambia mucho, no es lo mismo que nos diga que es 1,40 que nos diga 1,640. O sea, cuanto mayor es el título, es diferente para nosotros, ¿sí? Porque hay un porcentaje de la población que tiene 1,80, incluso hay un porcentaje de la población sana que tiene 1,160. Entonces, no es lo mismo para nosotros. Entonces, ¿les parece que es correcto? Seguramente están familiarizados con Ana. ¿Es correcto decirles Ana antinucleares? Dice que no, le he egresado, dice que no. ¿Por qué? Justo yo me di cuenta. Yo supe que hace entonces no. Ana en nuclear, así que... No. Bueno, no es correcto, tal cual. Miren, pueden votar igual ustedes que dicen sí, ¿no? Todos igual hicieron así con la cabeza. ¿No? Bueno, no es correcto y de hecho deberían llamarse anticélula, porque no solo reconocen antígenos del núcleo, sino también del citoplasma. Y este es el consenso, el ICAP, International Consensus de ANA Patterns, o sea, hay muchos patrones de ANA, se siguen diciendo ANA, pero bueno, sabemos que es anticélula. Y entonces este es el árbol de clasificación de los distintos patrones que puede encontrar un bioquímico que sabe y que está experimentado en mirar con el microscopio los distintos patrones. Entonces, en naranja sería un bioquímico como digamos que tiene experiencia, pero ya el nivel verde, o sea, ver estos patrones tenés que ser experto. Esto es así, lo mira en el microscopio y Dani te dice, mira acá veo, no veo nada, yo a veces no nos muestra, pero a veces se ve bien y a veces realmente Dani tiene un ojo y bueno, también como puede pasar en el hospital. ¿Dónde estás en el hospital? Acá me digas. Acá mismo. Buenísimo. Bueno, lo que quieras aportar también. No. Bueno, entonces así este es uno de los patrones que se puede ver y así es donde cuando entramos en la página de ANA Patterns, cómo se ve. Y entonces esto lo que se hizo es como una clasificación para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces si Dani nos pone AC1, significa que es patrón nuclear homogéneo y que la prueba refleja que los antígenos asociados a AC1 serían que el paciente probablemente tenga o anti-DNA o antihistonas o antinucleosomas. ¿Se entiende? Es decir, tiñe con inmunofluorescencia y después yo tengo que ir a buscar igual el anticuerpo que la prueba refleja que es el patrón de ANA. ¿Eso se entendió? Si no entienden, díganme. Bueno, entonces, si yo digo, listo, me dio positivo el anticuerpo al FAN, ¿tengo el diagnóstico lupus ya? No, Porque ¿qué me falta? un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, falso, obviamente. Necesito, volviendo al criterio de clasificación, además del FAN 180, un montón de manifestaciones cutáneas, articulares, hematológicas. Estas son las que se incluyen en el criterio de clasificación, pero hay un montón más. Y además hay otros estudios específicos que son los anticuerpos antifosfolípidos, que también seguramente esto lo han estado familiarizados. Está la anticardiolipina, antibeta-glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico. Eso se repite siempre a los 3 meses porque puede haber falsos positivos. Y el complemento bajo, anti-DNA o anti-SLN. Acuérdense que yo tenía FAN AC1 y después yo tenía que ir a buscar el DNA. Yo lo pido, solicito DNA. No es que le hago DNA a todos. Digamos, si el FAN me da positivo, pues yo avanzo con la siguiente prueba. O si me viene AC4 y digo, puede tener un ROM, entonces le pido anti-ROM. Depende del que yo le pido. Y también, otra cosa, no solo que necesito manifestaciones clínicas, sino como lo que les decía, hay gente sana que tiene FAN positivo y además que estos son los pacientes que son asintomáticos y tienen autoanticuerpos detectables en sangre y después también que los pacientes esos tienen anticuerpos positivos muchos años antes del diagnóstico de lupus. Entonces a veces viene un familiar, nos pasa mucho, mi mamá tiene lupus, me quedo a hacer el estudio, se hace el estudio, le viene el FAN, y a veces
veces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tiene más chances que una persona que no tiene la madre con lupus, pero no necesariamente va a desarrollar la enfermedad. Eso es algo importante. Eso siempre se lo decimos. Entonces yo les muestro a ver más o menos cómo lo hacemos con un paciente real que tuvimos hace poquito, cómo manejamos con Dani este tipo de casos. Vino una paciente con disnea, o sea, falta de aire, palidez mucocutánea, tiene 17 años y vino con esos síntomas, no tenía ningún antecedente, pero en el laboratorio tenía 5 hemoglobina, 18 hematocrito, LDH alta, bilirrubina alta, prueba de Coombs directa positiva. O sea, ¿qué piensan que tiene? O sea, todos estos parámetros, algún tipo de anemia, no sé si estamos hablando de anemia hemolítica, ¿no? O sea, es una anemia hemolítica porque tiene Coombs directa positiva, tiene LDH alta, bilirrubina, bueno, todo esto es entonces anemia hemolítica. Una chica de 17 años, nosotros enseguida nos consultamos porque dicen probable que sea lupus, debut, pueden debutar así. Hablamos con Dani, le hizo rápido el FAN, uno en 1280, que es un título alto de FAN. Y después lo siguiente que hicimos fue pedirle ya los anticuerpos específicos, así como nos manejamos en el hospital. Fíjense, tenía C1, el DNA fue positivo, también tenía, bueno, es importante el título del DNA, y también tenía SM, que vimos que es un anticuerpo específico de lupus, y RNP positivo. Así que con eso hicimos sí diagnóstico porque quizás si hacemos los criterios de clasificación no cumplen. Anemia hemolítica y FAN y DNA no sé si cumplen, pero ya ese paciente tiene lupus, ¿no? No tenemos dudas que tiene lupus. Bueno, entonces una vez que diagnosticamos al paciente parece como que está todo resuelto, pero no, hay un largo camino, sobre todo en el hospital público. ¿Te puedo preguntar? Sí. No, pensaba esto respecto a todos los pacientes FAN positivos, ¿se tiene que sospechar lupus o también se sospecha otras patologías reumáticas? Sí, hay otras enfermedades reumáticas que tienen FAN positivo, de hecho la artritis reumatoidea, a veces los pacientes pueden tener FAN positivo. O sea, ¿es el primer signo de alarma de que hay algo reumático, un FAN positivo o no siempre? No, en realidad nosotros lo que hacemos es, si el paciente no tiene, nos pasa mucho que nos vienen ya con el FAN pedido, pero si el paciente no tiene síntomas sospechosos de una enfermedad reumatológica, ni le pedimos el FAN. Para nosotros es un complemento de un paciente que ya sospechamos, como que le terminamos de cerrar el diagnóstico, pero no es que le pedimos FAN si el paciente no tiene dolores articulares característicos o algo que nos haga sospechar. Y después tenemos la enfermedad de Sjögren, las miopatías, la artritis reumatoidea, lupus, hay un montón de enfermedades, pero ya por el grupo etario del paciente, con los síntomas, ya mentalmente lo encuadramos en una posibilidad de diagnóstico y decimos, bueno, esto probablemente puede ser que tenga una artritis reumatoidea y viene el FAN positivo, no es que decimos tiene lupus porque viene el FAN. No. Por eso es tan importante entender a quién uno le pide y qué le pide. A veces lo pedimos el FAN en la artritis reumatoidea porque está el lupus inducido por anti-TNF, pero no porque pensemos que ese paciente tiene, ¿se entiende? O sea, nos orienta obviamente y a veces nos confirma, sobre todo cuando son debut de enfermedad, nos ayuda mucho, pero siempre en un contexto clínico. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda que tenemos acá? Bueno, entonces el siguiente paso es lograr los objetivos de tratamiento, que es que el paciente, por ejemplo, esta chica que entró con anemia hemolítica, entró en remisión. Ese es como el objetivo más importante. Así como evolucionan los diferentes pacientes, esto es actividad de la enfermedad y listos en el tiempo, la mayoría hacen esta curva naranja que es brotes y remisiones. Brotes y remisiones. Nosotros lo que queremos es que todos estén acá, o sea, que estén en remisión sostenida. Esto no nos gusta porque eso se asocia a más daño. Cada vez que el paciente hace un brote, en el caso de, por ejemplo, el compromiso renal, puede quedar con daño renal. O sea, cada brote que hace el paciente se asocia a más daño y más mortalidad. Entonces, por eso es que se estableció esta estrategia que se llama Treat to Target, que se usa en muchas otras enfermedades reumatológicas, que es lograr la remisión, que este paciente no haga esa onda de brotes y remisiones, para aumentar la supervivencia, para mejorar la calidad de vida, porque un daño es algo que ya no se recupera. Esa actividad lo podemos controlar. Una vez que genera daño es irreversible. Esa es otra cosa que nosotros no nos gusta porque obviamente son pacientes jóvenes que empiezan la enfermedad muy jóvenes y que hay que prevenir que se establezca el daño temprano. Entonces esto es, el primer paso es lograr la remisión y el siguiente paso es sacarle los corticoides también, porque nosotros para lograr la remisión por lo general necesitamos corticoides, pero los corticoides también generan daño. Ustedes saben que tienen haber estudiado toda la toxicidad asociada al uso de corticoides, osteoporosis, bueno, un montón de toxicidad que se asocia al uso crónico. Nos ayuda mucho
pero en forma corta, no por mucho tiempo. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes piensan que realmente logran ese objetivo de remisión o baja actividad? En la vida real, o en los estudios, incluso de investigación, que hacen todo, que tienen todos controlados. ¿Quién piensa 90%? ¿No? ¿80%? 20%, 20% acá, la mayoría, y 50%, bueno, entre 20 y 50 y uno que dijo 80. Bueno, la mayoría, más o menos, en los estudios de investigación, el 50% de los pacientes logran la remisión, y estos son datos de la Corte y la D. Fíjense que en un estudio que se hizo, en seguimiento, el 66% de los pacientes nunca lograron la remisión, o sea, el 34% sí, lo quieren ver como positivo, y nosotros también tenemos un registro de lupus de Argentina, no solo latinoamericano, sino que seguimos a los pacientes con diagnóstico de lupus, y fíjense que nos miramos inicialmente al año, la mitad de los pacientes seguían activos después de un año de tratamiento, y los que participamos de este registro somos centro de referencia en lupus, o sea, no se daba esta información, para dar la remisión. Desde 1900, o sea, seguimos usando los corticoides y hidroxicloroquina, que es a todos los pacientes, a todos, porque demostró beneficios para reducir la mortalidad en los pacientes con lupus y reducir las exacerbaciones. Azatioprina, metotrexato, fíjense que hasta ahí ningún biológico, rituximab se usa pero off-label, y recién en 2011 el belimumab se aprueba para compromiso no renal. Y en 2022 se suma la nifrolumab y el belimumab para compromiso renal. Eso es lo que está aprobado hasta ahora. ¿Cómo actúa la nifrolumab? Actúa sobre el receptor de interferón tipo 1, creo que es un receptor que tiene dos subunidades, entonces se une a la subunidad 1 e impide que el receptor pueda activar las vías JAK-STAT. ¿Sí? Entonces no solo que impide esto, sino que también estimula la internalización del receptor. Así es como actúa la nifrolumab. Es un, no lo dije, un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Va a actuar solamente sobre ese receptor. ¿Y por qué se usa? Porque se sabe que los pacientes con lupus tienen lo que se llama firma del interferón, que es aumento de la expresión de los genes que dependen del interferón tipo 1. Y por eso es que se empezó a usar el nifrolumab para tratar la enfermedad. Y el interferón es muy importante para la comunicación entre la célula dendrítica, que es la inmunidad innata, y la inmunidad adaptativa, o sea, el linfocito T y el linfocito B. Entonces es un paso clave. Entonces es como llegar acá antes de que se active todo el resto. El belimumab, que es el otro biológico que se aprobó, actúa, es un anti-BAF, o sea, el BAF es el factor activador del linfocito B. Entonces este ya actúa sobre el linfocito B. La nifrolumab antes del interferón y este ya actúa sobre el linfocito B, sobre la maduración, la sobrevida y la proliferación de los linfocitos. Entonces, el cambio grande que hubo entre 2019 y 2023, fíjense que acá aparece en verde el belimumab y el nifrolumab, que antes estaban recién cuando el paciente estaba moderado, refractario de tratamientos. Entonces lo que se vio es que hay tratamientos que son eficaces, que se pueden usar en forma temprana para reducir que el paciente desarrolle daño. Más que nada, eso es lo más importante. O sea, el objetivo es que rápidamente logremos la remisión y después vamos desescalando los tratamientos. Y otra cosa es que antes la dosis de corticoides que se permitía era 7,5 y ahora fíjense que es 5 miligramos, porque se sabe que hasta con 7,5 de forma crónica puede generarse daño a largo plazo. Pero el tratamiento es personalizado. Cada paciente, como les dije, cada paciente con lupus es diferente. O sea, hay pacientes que con metotrexato o con hidroxicloroquina y corticoides están bien, y hay pacientes que van a requerir biológicos, o la paciente que debutó con anemia hemolítica que inició rituximab como primer tratamiento. Y esto es otro tratamiento que Terry me dijo también que lo mencione porque es novedoso y la verdad que está dando muy buenos resultados en los pacientes con lupus. No sé si habían escuchado el CAR-T6. Sí, aquí lo sí todo. ¿Te gusta mucho el lupus? ¿O no? ¿O sabías qué hacer eso? Bueno, son linfocitos T que tienen un receptor quimérico antigénico. ¿Sí? El procedimiento sería, le extraen al paciente el linfocito T. Genéticamente lo modifican para que exprese en su superficie un receptor que reconoce en este caso CD19, que CD19 lo tiene en la superficie del linfocito B. Entonces es como para que el linfocito T después vaya a atacar a la célula B. ¿Se entiende? Entonces le sacan el linfocito T al paciente. Le
insertan el receptor que yo quiero que tengan membrana. Lo hacen expandirse y después se lo vuelven a infundir al paciente. Y entonces eso lo que va a hacer es ir a atacar al linfocito B. Entonces fíjense que lo que empieza a pasar es que el Egleda es un score de actividad que nosotros usamos, un índice de actividad. Esto lo que se vio es que baja la proteinuria, baja la actividad de la enfermedad y bajan los autoanticuerpos. Esto es las células B, como bajan cuando empiezan a aumentar las CAR T-cells. Uy, pero entonces, ahí ya no hay tantos pacientes que hayan hecho tratamiento con CAR T-cells, pero con lupus ya hay 47 pacientes. Creo que ahora en el congreso que está ahora transcurriendo de Estados Unidos hay 52 pacientes dijeron ya, pero bueno, sobre todo son pacientes que fallaron a un montón de otros tratamientos. Y si se fijan en la revisión sistemática, lo que vieron es que el 80% de los pacientes logran remisión, o sea que habíamos visto que el 50% en la mayoría de los tratamientos, incluso en los ensayos clínicos de anifrolumab y golimumab, el 50% solamente logran remisión. Algunos hacen efectos como adversos inflamatorios, pero que suelen responder bien con corticoides de dosis baja. Así que el CAR T-cells parece que es un tratamiento que ya se está empezando a implementar y bueno, no está disponible, nosotros no tenemos disponible en el hospital CAR T-cells, pero está bueno estar al tanto de ver qué está pasando con este tratamiento. Y otra vía más de tratamiento que se está probando es la vía directamente de JAK-STAT. Vieron que yo les había dicho que con anifrolumab yo bloqueaba el receptor y no se activaba la vía JAK-STAT. Bueno, hay moléculas que son los JAK-inhibs que lo que hacen es inhibir a las ¿sí? Por eso ya inhibe a las quinasas. Entonces, si yo inhibo, por ejemplo, a la quinasa tipo 1, no estoy solamente bloqueando que actúe el interferón, estoy bloqueando interleuquina 3, interleuquina 6, ¿entienden? Estoy bloqueando muchas más vías. Y este es uno de los tratamientos que también está siendo como exitoso en lupus. Este es un fase 2, o sea, ustedes saben que esto tiene un fase 3, todavía falta. Pero upadacitinib es un anti-JAK1, inhibe el JAK1 y mostró estos son los resultados de porcentaje de pacientes que alcanzaron buena respuesta clínica, más del 80%, fíjense, más o menos el 80% como los CAR T-cells, así que tuvo buena respuesta. Y esto es lo que les quería mostrar, que en realidad esta es, si yo tuviera que explicarles cómo es la fisiopatología del lupus, es esta. Por eso hay muchos tipos de lupus y por eso es tan difícil a veces saber qué tratamiento darle al paciente, porque es muy complejo. Y el escenario ideal va a ser este, que es lo que se viene, que es la medicina de precisión, que es identificar al paciente y saber a ver qué vía es la que está realmente afectada en este paciente o en mayor medida. Entonces decir, bueno, este paciente es la célula dendrítica, lifitirima, le voy a dar a este paciente. Eso sería ideal, ¿no? Este paciente tiene mucho BAFF, le voy a dar golimumab, le voy a bloquear. Este paciente tiene mucho interferón, anifrolumab. Eso es lo que idealmente. Ahora lo que nosotros hacemos es con el fenotipo, empezamos los tratamientos, probamos uno, probamos otro, pero no es que sabemos exactamente cuál va a funcionar. Y a veces tenemos que pasar por varios hasta que logran eficacia. Así que bueno, nada, ese es el resumen de un poco del largo camino que a veces tenemos que atravesar con nuestros pacientes para lograr ese target de remisión que nos cuesta tanto. Y este es mi equipo de trabajo del hospital. Lo más importante creo que como mensaje es lo importante de trabajar en equipo para este tipo de patologías. Nosotros hacemos todo el tiempo ateneos del error, ateneos multidisciplinarios para tomar decisiones porque es muy complejo. Y trabajamos mucho con bioquímica, con farmacia, así que bueno, contenta de que me hayan invitado porque realmente es importante que estemos todos, que conozcamos la enfermedad y que trabajemos en equipo para que le vaya mejor a los pacientes.